Buenas noches. Hay mucha inexperiencia en el tratamiento o en el trámite de la aprobación o el rechazo de esta ley, mega ley o ley ómnibus del presidente Milei en el Congreso, porque se mezclan muchas cosas que no se deberían mezclar. Yo me pregunto qué tiene que ver la privatización posible, eventual de los clubes de fútbol, la reventa de entradas, el divorcio exprés con los temas fiscales. Nada, no tiene nada que ver. Y yo creo que hay cierto consenso, no unanimidad, pero cierto consenso en la dirigencia política en que la parte estructural de este proyecto tiene que salir. Tiene que salir. ¿Por qué? Porque, a ver, la situación económica no puede seguir siendo la que vivimos. La gente necesita ver una luz al fondo del túnel. Este país en las últimas 3 décadas pasó de la hiperdesregulación de Menem a la hiperregulación de los Kirchner. Después un breve periodo corto de Macri, de Mauricio Macri, que intentó hacer una desregulación gradual y a los 2 años se tuvo que lo frenó la crisis económica. Tenemos que salir de esta situación. Este es yo diría, esta es uno de los consensos que hay. Vuelvo a decir consenso, no unanimidad que hay en la política. Hay que salir de esta situación. Yo creo que el error político del gobierno de Milei es no haberle dado a los gobernadores, el presidente no tiene ningún gobernador amigo, todos son fuera de otros sectores políticos ajenos a Milei, de no haberle dado a los gobernadores la importancia que tienen, porque los gobernadores además tienen influencia en los legisladores. De esto voy a conversar enseguida con el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, que ya está acá en el estudio. Y también a los diputados, que no tienen referencia en gobernadores, pero que son importantes. No les dio importancia, me parece. De esto de los diputados voy a hablar también después con Rodrigo de Loredo y Cristian Ritondo, que son presidentes del bloque radical y del bloque de PRO. Ahora, estamos ante medidas, para cambiar esto, muchas de estas medidas necesitan la aprobación del Congreso. Y estamos ante el presidente, en la historia más débil que se registre. Milei es el presidente parlamentariamente más débil que se registre. Después tiene, obviamente, muy buenas encuestas y todo lo demás, pero en el Parlamento es el presidente más débil de la historia. ¿Quieren que repitamos algunos porcentajes? 15% en la Cámara de Diputados, 10% en el Senado. Con eso no va a ninguna parte. Necesita de aliados. La pregunta entonces es cómo esa voluntad de ayudarlo al presidente que hay en gobernadores y hay en diputados se lleva a la práctica. Por supuesto que cuando yo no digo que no hay unanimidad. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo no está en ayudarlo al presidente. En la izquierda tampoco. La izquierda tiene sus razones legítimas. La izquierda no piensa como Milei. El kirchnerismo es otra cosa. El kirchnerismo quiere que el presidente se vaya mañana. Y quiere que se vaya mañana porque cree que es la única oportunidad que tiene el kirchnerismo de volver a ser gobierno. A ver, en este programa va a cumplir el mes que viene 22 años. Acá siempre dijimos, los presidentes tienen que cumplir su mandato. Todos tienen que cumplir su mandato. No solo para respetar la Constitución, sino también y fundamentalmente porque la salida anticipada de un presidente significa un gran sufrimiento de la sociedad. No porque el presidente se va, sino por todo el contexto económico y social que rodea esa salida del presidente. Entonces, otra vez, ¿cómo se hace
para que el presidente pueda tener esa ley, que además yo no sé por qué no hay acuerdos y le sacaron exactamente 278 artículos. Un proyecto que tenía más de 600 artículos quedó reducido a 386 artículos, que son muchos, 386 artículos son muchísimos. Pero quedó reducido. No sé cómo no hubo acuerdo. ¿Qué pasó? El gobierno tiene además la ventaja de que la oposición, las principales coaliciones opositoras, hoy no tienen liderazgo claro. Junto por el Cambio está en Renovación, que no pudo entrar al balotaje, a la segunda vuelta. El peronismo está acéfalo. Cristina Kirchner está en la Patagonia, se fue el 10 de diciembre, no volvió desde entonces. Alberto Fernández parece que se está instalando en Madrid, hace todas las cosas de alguien que se va a instalar a otra ciudad. Sergio Massa desapareció. Digo, hay objetivamente condiciones que a ese presidente débil parlamentariamente lo pueden ayudar. Eso sí, se necesita un poco más de humildad de parte del gobierno. Humildad. Y también claridad en cuanto a los referentes, a los interlocutores, que deben ser válidos y creíbles de parte del gobierno cuando negocian con los legisladores. Yo sé que hubo muchas promesas de representantes del gobierno que no se cumplieron en la realidad de los hechos después. Porque van a la Casa de Gobierno, claro, consultan la modificación de un punto y una coma, tienen que consultar la Casa de Gobierno. Y por ahí muchas cosas le rechazan. Entonces, los que se comprometieron quedan mal. El ministro de Economía, Luis Caputo, debió estar ya... A ver, el Caputo es el único funcionario que yo creo, que debe saber, estoy seguro que sabe, qué es prescindible y qué es imprescindible en esa mega ley, o ley ómnibus. No va al Congreso, no fue nunca, porque dice que tiene otros asuntos importantes que atender. Yo, sinceramente, no creo que el gobierno tenga hoy un asunto más importante que la aprobación de esta ley en el Congreso. Porque además es cierto que el gobierno necesita, después de 3 semanas de negociación y de su situación objetivamente débil en el Congreso, enviarles mensaje de cierta gobernabilidad desde el Fondo Monetario, los inversores, los mercados, a todo el mundo. Han pasado 3 semanas. Hoy iba a haber una reunión mañana, no, la pasaron para pasado mañana, al comienzo de la sesión de la Cámara de Diputados, porque tiene que reunirse primero para ver cómo va a ser la reunión. Cómo va a terminar es otra cosa, pero cómo va a ser la reunión. Todavía no se pusieron de acuerdo con eso. Ahora, por otro lado, a ver, acá, si lo que está en duda es si va a haber ajuste o no, el ajuste va a haber, va a haber ajuste, sea por esta ley, sea por otros métodos. Porque mi ley dice, yo no tengo crédito, bueno, la Argentina no tiene crédito desde el último año de Macri. Durante todo el gobierno de Alberto Fernández no tuvo crédito y tampoco lo tiene ahora. No quiero emitir, dice Milei. No tengo crédito y no quiero emitir porque la emisión provoca inflación. Entonces la única opción que le queda es el déficit cero. La única. El ajuste, que decía, lo va a hacer lo mismo por otros medios. Y los van a pagar los que pagan siempre. Los jubilados, la clase media y los productores agropecuarios. A ver, con mantener, no nos olvidemos que Alberto Fernández en 2020 cambió la fórmula de aumento a los jubilados y los perjudicó a los jubilados. Con mantener esa fórmula ya lo perjudican los jubilados. Y cuanto a las retenciones del campo, lo pueden hacer, no nos olvidemos, a ver, la guerra con el campo en el 2008, con Cristina Kirchner de presidenta, empezó con una resolución del ministro de Economía, resolución 125. Después Cristina Kirchner, como una concesión, la mandó al Congreso y se la rechazaron. Pero ojo,
que la guerra con el campo empezó con una resolución que aumentaba las retenciones. Así que pueden aumentar las retenciones con una resolución. Hoy escuchaba también que un legislador decía que la reunión de mañana, de que va a empezar el miércoles, puede tener entre 40 y entre 40 horas, decía. Quien dice 40 dice 48, 50 horas. Es mucho tiempo para una reunión de un cuerpo de 257 legisladores sin pausa. Esa gente no va a dormir, no va a comer como la gente. A ver, digo, al final, en una sesión así terminan votando cualquier cosa. ¿Por qué no se ponen de acuerdo en algo más propio de seres humanos? Reunirse 8 horas, 10 horas por día, pasar a un cuarto intermedio al día siguiente y así, hasta concluir la sesión. No esta locura de obligarlo a los diputados a no dormir ni comer durante 2 días. Ojo, que estamos hablando de la Cámara de Diputados. Es el primer tramo del trámite parlamentario. Lo que se apruebe en la Cámara de Diputados tiene que pasar luego al Senado. Y al Senado no tiene que modificar ni una coma, porque si modifica una coma, que tiene facultades para hacerlo desde ya, vuelve a la Cámara de Diputados y todo vuelve a empezar otra vez. Yo creo que recién estamos empezando con esto, desgraciadamente. Después de una breve pausa, el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora.